Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Números 22:8. Bienvenidos a un devocional más. Hola a ti que estás viendo el día de hoy este devocional. Quiero compartir contigo primeramente un poco acerca de la vida de Balaam, pero antes de eso vamos a leer en la descripción de este video. Ustedes van a encontrar parte de la explicación de lo que les estoy comentando, y la primera parte dice: sé que no puedo, pero quiero, y como quiero hago cualquier cosa para hacerlo. Por más que no pueda, parece que es juego de palabras, pero en realidad es nuestro razonamiento cotidiano frente a las situaciones en las que queremos algo que lo sabemos que no podemos hacer. Y esto pasaba en la vida de Balaam. Si tú tienes la oportunidad de leer Números 22 completito, te vas a dar cuenta de lo que pasaba en esta historia. Te la voy a parafrasear un poco. Resulta que llegó el pueblo de Israel y el rey de Moab se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba cerca, y entró temor a él, pues porque sabía quién era el pueblo de Israel. Entonces a este rey se le hizo fácil, dice, que buscara a alguien conocido para que pudiera maldecir el pueblo de Israel, y pues evidentemente el enfrentamiento contra este pueblo no fuera tan trágico o tan difícil, porque este rey sabía que si se enfrentaba contra el pueblo de Israel, pues evidentemente iba a perder, porque el Señor iba con ellos. Y encontramos a este personaje, a Balaam. Dice las escrituras, y de hecho si lo leemos, dice que el rey de Moab fue a hablarle a Balaam para que él pudiera maldecir el pueblo de Dios. Pero dice que no solamente se lo pidió, sino consigo le iba a dar algunas recompensas en respuesta a lo que él estaba pidiendo. Pero también aquí interviene Dios y le dice, y hay una conversación entre Balaam y entre Dios, en donde le dice que no maldiga a este pueblo, porque este es pueblo de Dios. Y resulta que este rey de Moab no descansó y hizo que varias veces insistió para que Balaam pudiera hacer esto, maldecir el nombre de Dios, el pueblo de Israel, y cada vez que hacía esta propuesta o que mandaba a otros, lo que hacía era que ofrecía más cosas. El detalle aquí era que Balaam tenía una situación, y es que a él no le importaba tanto la situación que pasaba, sino lo que venía a consecuencia de, es decir, si él tomaba la decisión de responder a lo que el rey de Moab quería, pues evidentemente iba a tener una remuneración económica, iba a tener algo satisfactorio para él. Aunque Dios ya le había dicho que no era correcto lo que él iba a hacer, él intentó negociar acerca de las cosas que Dios ya le había dicho que no eran correctas, pero él entró en esta parte de negociar. ¿Y qué pasa? Trasladándolo a nuestra vida, a veces pasa, o nos pasa también a nosotros como hijos de Dios, o aún a aquellas personas que todavía no le conocemos también, en donde estamos dando primeros pasos en el caminar con el Señor. El Señor es muy claro en su palabra cuando nos habla acerca de las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Fue muy claro y fue muy contundente en la vida de Balaam, y le dijo: no maldigas el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es mío. Pero Balaam decidió negociar. Empezó a pensar, empezó a hablar precisamente con los moabitas como parte se notaba de que él lo quería hacer. Dice que dentro de estas tantas insistencias del rey de Moab frente a Balaam,
dice al final que el Señor tomó una decisión y le dijo, ok, ve, pero cuando tú vayas tú vas a hacer lo que yo te voy a indicar. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero rescatar frente a la historia de Balaam, es que tú y yo sabemos lo que el Señor nos ha dicho. El Señor ya nos ha dado una palabra. Queda en ti y queda en mí ser obedientes. Imagínense que si ustedes se ponen a leer un poco más acerca de la porción de la palabra, acerca de esta historia de Balaam, dice que ya después de que Dios le dijo, ok, ve, pero vas a hacer lo que yo te indique, pero realmente el anhelo de su corazón era poder recibir esa remuneración económica o esas cosas que le iban a dar. A él no le importaban las consecuencias que iban a llevar él tomar este tipo de decisiones. Aun cuando él sale y va hacia los moabitas, dice, no sé si tú has escuchado esta historia, y es cuando la burra en donde él va, el ángel permite que la burra hable. Y pues eso es algo asombroso, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? El Señor se va a mover de diferentes maneras. El Señor va a usar lo que sea necesario para recordarte la palabra que ya te ha dicho. El Señor tuvo que utilizar una burra. El ángel le permitió hablar en ese momento y también se le fueron abiertos los ojos a Balaam para que pudiera escuchar al ángel, porque Dios estaba enojado frente a la decisión que él había tomado. Tú y yo tenemos una decisión el día de hoy: obedecer o desobedecer al Señor. No hay situaciones intermedias, no hay estoy de este lado un momentito y estoy de este lado otro momentito. O estoy de la mano del Señor o no lo estoy. Balaam evidentemente no estaba tomando unas muy buenas decisiones, y de hecho, pues realmente pónganse a pensar también el por qué el rey de Moab tomó la decisión de buscar a Balaam. Porque conocía cuál era su corazón. Realmente conocía que podía ser un poco susceptible a las palabras que le dijeran, y pues iba a caer, iba a llegar a hacer lo que él estaba indicando. El día de hoy, iglesia, recuerda algo muy importante: no podemos negociar con el mundo y seguir a Dios. O seguimos a Dios, estamos conscientes de lo que Él nos ha mandado, sus ordenanzas, caminamos en pos de Él, o negociamos o nos vamos a las situaciones del mundo. Evidentemente, si nosotros tomamos decisiones del camino correcto, van a haber consecuencias detrás de ellos. Entonces, hoy yo te invito, amada iglesia, a que recuerdes esas palabras que el Señor ya te ha dicho. Y si en algún momento tú has llegado a tomar una decisión incorrecta, vuelve a los caminos del Señor. Hay situaciones, hay debilidades que nosotros tenemos también como hijos de Dios, que tenemos que estarle entregando todos los días al Señor, porque el enemigo, así como Balaam, utiliza esas áreas débiles, ese carácter también lo utiliza para bien o para mal. Para bien el Señor lo utiliza como edificación, pero el enemigo utiliza aún esas debilidades para poder avergonzarnos, para poder hacernos caer y para poder meternos en circunstancias difíciles. Entonces, hoy queda poder decidir sabiamente y primeramente pedirle dirección al Señor. ¿Qué les parece si oramos? Espíritu Santo, hoy venimos delante de ti rogándote que seas tú direccionándonos, Señor, en cada decisión que tomamos. Señor, no queremos actuar por emociones, Señor, seguramente por la necesidad, Señor, o por la vanagloria, Señor, de las cosas que nosotros podamos hacer. Hoy te rogamos, Espíritu Santo, que tú habites en nuestra vida y en nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que aun cuando tú pongas la palabra en nuestra vida, Señor, aun cuando tú nos recuerdes, Señor, lo que tengamos que hacer, Señor, nosotros podamos ser obedientes, Señor. Así como dice esta porción o esta parte del devocional, Señor, que aun las cosas que no quiero hacer son aquellas cosas que hago, Señor.
Danos ese dominio propio, Señor, de tomar las decisiones correctas, Señor. De si yo sé, Señor, que las cosas que debo de hacer son estas, son las que voy a hacer, Señor. Y si tengo que moverme de ese lugar, Señor, que seas tú revelándote a nuestra vida y a nuestro corazón. Queremos ser el día de hoy obedientes, Espíritu Santo. Y hoy entendemos, Señor, que tú usas cualquier tipo de cosas, Señor. Aún cualquier tipo de persona, Señor, para recordarnos, para movernos, Espíritu Santo, y no permitirnos, Señor, salirnos de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.